¿Cómo están? Mi nombre es José Antonio Ruiz de la Cruz, abogado de asistencia legal Ruiz de la Cruz en Tehuantepec, Oaxaca. Soy abogado litigante en materia civil, familiar y penal. Creo firmemente en que si conocemos nuestros derechos podemos defenderlos, y nuestra intención es darles a conocer esos derechos que todos tenemos y sobre todo que aprendan a defenderlos. Creo firmemente en que el tiempo no pasa en vano. Debemos día con día crecer espiritual, mental y emocionalmente. Ese es mi porqué y para qué grabo videos y podcast. Recuerden que si ayudamos a otros, se nos regresa más. Comenzamos. Nos acompaña la licenciada Sandra Luz Carrasco Miguel, abogada litigante en materia familiar, civil y mercantil. Tiene su despacho jurídico propio aquí en Tehuantepec, Oaxaca. También nos acompaña el licenciado Natán Trujillo Gómez, actualmente abogado litigante en materia familiar, civil y mercantil, en asistencia legal Ruiz de la Cruz, exsecretario de Acuerdos del Honorable Tribunal Superior de Justicia en el estado de Oaxaca. Nos hablaba usted al principio que existen el divorcio, para tramitar el divorcio se puede hacer a través de la vía administrativa, a través de un divorcio voluntario o voluntario, o bien a través de un divorcio incausado. Antes de entrar al punto del divorcio incausado, ¿cuál es lo diferente de este divorcio incausado? ¿Qué lo hace especial? Yo siento que lo hace especial que el que no se tenga que probar una causa o un motivo para decretarse divorcio. Basta nada más con la voluntad de uno de los esposos y cumplir con los requisitos que te exige la ley. Ok, cierto. Eso es lo que lo hace diferente, ¿no? O sea, que ya no se necesita el consentimiento de la parte que no quiera divorciarse, que quiera mantener. Pero yo digo, o sea, si una de las partes ya no quiere seguir, ¿qué cosas hacemos ahí, no? La mala vida. Licenciado Natán, ¿cuándo procede o cuál sería el procedimiento y qué requisitos se necesitan para solicitar el divorcio bajo esta modalidad de divorcio incausado? Pues primeramente tendría que contratar a un abogado quien le va a elaborar una demanda, o sea, la solicitud de que quiere divorciarse, ya que el esposo o la esposa lo firme, el abogado lo va a presentar ante el juzgado, el juez va a señalar una fecha para que se presente el esposo que solicitó el divorcio y donde va a levantar una audiencia donde el juez le pregunta si realmente quiere divorciarse. Entonces ahí el esposo que solicita el divorcio va a decir que sí, efectivamente se quiere divorciar. Entonces ahí en ese momento la juez o el juez va a decretar el divorcio, pero previo a todo esto se le tiene que notificar a la otra parte, pero no es necesario que comparezca. Comparece o no comparece, se va a decretar el divorcio. Ok, entonces este sería como el procedimiento, ¿no? A seguir. Tiene que, cuando hablamos de la persona que quiere divorciar, ese sería el esposo, la esposa, o bien de este matrimonio igualitarios, ¿no? Tienen que buscar a fuerzas. Yo considero que sí tienen que buscar a fuerzas un abogado, que no sería necesario, pero sí, hay que buscarlo. Sobre todo cuando hay hijos, cuando hay bienes, no hay que buscarlo. Y sí, como usted lo dice, el de abogado presenta la demanda y entonces, una vez que presenta la demanda, la juez, sí, cierto, emite un acuerdo. Y en este acuerdo, licenciado, a ver, vamos a ver. En este acuerdo, ¿qué es lo que ordena la juez o el juez? Ordena notificarle al otro esposo y señala una fecha y hora para que el esposo o esposa que solicita divorcio comparezca e insista en su solicitud de divorciarse. Es decir, la juez va a levantar una diligencia ese día que la fecha que señaló y le va a preguntar, ¿no? Al esposo o la esposa que lo solicitó. ¿Qué le pregunta ahí? Ahora, usted que fue funcionario y usted llegó a esa audiencia, ¿qué se le pregunta ahí al esposo? Pues se le pregunta si insiste en querer divorciarse y se le pone a la vista la demanda para que
él reconozca que efectivamente firmó esa solicitud de divorcio. Ok, entonces, y ya si la persona dice, sí, es mi firma, y sí, ya no quiero seguir con esa persona, ya, divórcienme, ¿qué procede entonces? Entonces la juez emite, en su acuerdo, emite los puntos ahí resolutivos, que sería que decreta el divorcio y ordena que se gire el oficio al registro civil donde se casaron, para que levante el acta de divorcio. Ok, y ahora, nos comentaba usted que se le tiene que notificar, antes de que comparezca la persona que solicitó el divorcio, se le tiene que notificar al esposo y a la esposa, ¿cierto? Sí, antes de que se lleve esa audiencia de notificación, digamos, o donde le preguntan si insiste en su solicitud de divorcio, Ok, se tiene que notificar a la otra parte. ¿No? es forzosamente que se le tiene que notificar. Bueno, la ley no lo dice que sea forzosamente, pero aquí es para que ella esté o él esté enterado de lo que está pasando. Ok, perfecto. Pero no es necesario su comparecencia. Si quiere comparecer, comparece, ¿no? Si no, pues no. No es obligatorio el hecho de que no vaya, no quiere decir que no se vaya a decretar el divorcio. Ok, perfecto. En ese mismo acuerdo, el primer acuerdo que nos decía usted, ahí, ¿cuántas fechas señala la juez o el juez? Señala dos fechas, que sería la de ratificación, donde insiste en su solicitud de divorciarse, y la otra fecha, que sería una audiencia preliminar, donde se va a tocar los puntos de los alimentos, de los bienes, si es que hubo, la guarda de custodia. Ok, entonces en esa otra audiencia, ahí es donde ya se van a ventilar las cuestiones inherentes a la familia, ¿no? Perfecto, muchas gracias, licenciada. Licenciada Sandra, una de las cuestiones legales que debe contener la demanda de divorcio incausado, ¿qué información se le debe proporcionar al juez o, en este caso, al abogado que vayamos a contratar, ¿sí? Para que el abogado que realice la demanda, pues, pueda realizar una demanda correcta? Sí, maestro. Considero que se tiene que darle confianza al cliente, a la persona que se quiere divorciar, a efectos de que nos pueda platicar con confianza precisamente los hechos. O sea, ¿qué ha pasado dentro de su matrimonio? ¿Por qué? Es importante porque, hablando de las cuestiones inherentes a la familia, fuera de las cuestiones legales, como ya mencionamos, requisitos, autoridad, etcétera, debemos nosotros como abogados a tomar en cuenta qué es lo que vamos a pedir a favor de la persona que nos está contratando. Por ejemplo, ya habló el licenciado Natán respecto de la guardia y custodia de los hijos, de los bienes en caso que los hubiera, etcétera. Pero también hay una cuestión muy importante, hablando de algo que conocemos como una pensión compensatoria. Si el cliente o la señora, que es lo más común, se dedicó únicamente a las labores del hogar, al cuidado, atención de los hijos, del esposo, del hogar en sí, pues le corresponde lo que se conoce como una pensión compensatoria. Pero al mismo tiempo, también la experiencia nos ha enseñado que si sufrió esta persona que está pidiendo el divorcio, violencia de algún tipo dentro de su matrimonio, pues también va a tener acceso o tiene la posibilidad de pedir una indemnización. Entonces, la base fundamental para conocer hasta dónde se puede pedir proteger los derechos de la persona que nos está contratando, bueno, pues es en específico en los hechos. De ahí comento que es muy principal, muy bueno, darle confianza para que nos explique cuál fue la situación que vivió dentro de su matrimonio. Correcto, me gusta esa respuesta, licenciada Sandra. Hace un momento ya nos hablaba usted, licenciado Natán, que también en la solicitud de divorcio incausado, pues se tiene que presentar un convenio. Pero, ¿cuál es la diferencia del convenio que se presenta cuando se solicita el divorcio voluntario y el divorcio incausado? ¿Cuál es la diferencia de esos dos convenios? La diferencia en este caso sería que en el voluntario, el convenio están de acuerdo las dos partes.
Y en el encausado es una propuesta de convenio, es lo que la persona que solicita el divorcio es lo que propone en su convenio. Es decir, lo que está proponiendo de cómo quiere que queden la pensión alimenticia, los bienes, la guardia y custodia, ¿sí? Y en cambio, en el convenio de divorcio voluntario, previamente, inclusive antes de presentar la demanda, pues ahí ya las dos partes, el esposo, la esposa o la pareja, pues ya firmó el convenio, ¿no? Ya se pusieron de acuerdo cómo va a quedar, partición de los bienes, si es que hubo, quién se va a quedar a cargo de los niños, cómo va a ser la convivencia con el esposo o la esposa que no tenga la guardia y custodia y los alimentos. Ok, entiendo. Y entonces, cuando se le notifica, que ese rato hablamos que previamente a la audiencia donde la persona va y manifiesta que sí, efectivamente quiere ser divorciado, en esta notificación en donde se le dice, mira, y aquí está la propuesta de convenio que está haciendo tu pareja, ¿no? Y entonces, ¿hay qué hace esa persona con esa propuesta de convenio? Pues el otro esposo va a manifestar si está de acuerdo con esa propuesta, ¿no? Y para el caso de que no está de acuerdo, pues va también a exhibir su contrapropuesta. En este caso sería como el mismo procedimiento que hizo la esposa o el esposo que solicitó el divorcio, ¿no? Tiene que... Sí, es parecido porque va a hacer su contrapropuesta y se le va a dar vista a la persona que solicitó el divorcio para que también haga sus manifestaciones respecto a esa contrapropuesta. Ok, pero lo hace a través de una contestación de demanda. También tiene que contratar a su abogado, entiendo, ¿no? Es correcto, tiene que contratar a su abogado para que le elabore la contestación de la demanda y su contrapropuesta. ¿Cómo es que quiere...? Porque posiblemente no esté de acuerdo con lo que está proponiendo su pareja, ¿no? Sí, sí puede ser, pues, que no esté de acuerdo con el aspecto de la pensión o la división de... Por ejemplo, de la pensión alimenticia. Pues en la pensión puede ser que la señora esté pidiendo un porcentaje muy alto, ¿no? O un salario muy elevado que le dé la otra parte, ¿no? Entonces, quien va a contestar esa propuesta va a manifestar cómo quiere que quede esa pensión. Pero también, no tienes. Pero también manifestaron por qué no quiere que quede así. Porque fíjense que me llegó un caso donde el señor bien preocupado. La señora pidió el divorcio, pero estaba pidiendo 3 salarios mínimos. Y ahorita el salario está en 209 pesos. Si multiplicados por 15, por esos 3 salarios mínimos, estamos hablando arriba de 9,000 pesos. ¿Sí? Entonces el señor llegó bien preocupado. Ya me van a cobrar los 9,000 pesos. ¿Qué voy a hacer? Y ya le dije, cálmese, no. O sea, no es que ya se los van a cobrar, pero sí hay que contestarlo, porque si no, pues puede quedar así, ¿no? Que ya sería una otra cuestión, ¿no? Entonces, esta es una propuesta únicamente, se le expliqué. O sea, ¿cómo me dicen una propuesta? Sí, le digo, nada más la señora que, pues ella está proponiendo que quede así, pues quiere esa cantidad, ¿sí? Entonces ahora lo que le toca a usted hacer es que contestemos esta demanda, esta propuesta que dio su expareja, y entonces tenemos que decirle que esa cantidad pues no está usted de acuerdo, pero también hay que decirle por qué. A ver, dígame usted a qué se dedica. No, pues oye, eso, ya ve, no le alcanza, ¿no? Ni cómo pagar esos 9,000 pesos, le decía yo, ¿no? Ah, bueno, me dice, entonces, o sea, no es que ya me van a cobrar, no, le digo, es una propuesta, ¿sí? Entonces, como en esos casos, hay que también manifestar por qué no estamos de acuerdo, ¿no? Porque se tienen que presentar como que esas pruebas, ¿no? Porque si al final de cuentas decimos, es que no quiero nada más pagar esos 9,000, pero tiene un trabajo donde gana más de 30,000 pesos, o sea, no. Por ejemplo, si... no puedo pagar esos 9,000 pesos porque soy albañil, por ejemplo, ¿no? Y yo no gano esa cantidad. Sí, hay que demostrar esa propuesta, contrapropuesta de convenio, ¿no? Por eso se tiene que hacer, es una propuesta, ¿no? Y pues hay que acreditarlo, hay que exhibir pruebas para probar que no gana esa cantidad, ¿no? Que sería como un ejemplo en eso, ¿no?
¿Se pudiera, por ejemplo, el abogado solicitar alguna medida especial para que lo entiendan las personas a favor de ya sea del esposo o de la esposa cuando solicitan o promueven el juicio? Sí, maestro. Las medidas a las que usted hace referencia son medidas, como su nombre lo indica, provisionales. ¿Por qué? Porque este tipo de medidas o peticiones que le hacemos, ya sea en la presentación del escrito de la demanda, son cuestiones que se tienen que resolver de manera inmediata, pero también tiene un efecto provisional. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que yo presento mi solicitud de demanda y dentro de esta solicitud viene una medida, por ejemplo, solicito que se retire al esposo del domicilio porque me está generando violencia. Vamos a dejarlo en ese ejemplo. Entonces, la juez o el juez en ese momento se tiene que pronunciar o dictar un acuerdo en el cual inmediatamente tiene que darle una respuesta o solución a esta petición, a esta medida provisional y cuyo ejercicio tiene que ser precisamente también provisional, porque de manera definitiva se va a ventilar o se va a resolver hasta la sentencia de divorcio. Pero es una medida urgente, se tiene que pronunciar o acordar de manera inmediata. Claro, sí, tiene usted mucha razón. Fíjese que pasa mucho que los jueces o los jueces o las juezas no le toman importancia a esto, ¿no? Y muchas veces lo que dicen es, vete ante la autoridad competente o promuévelo por otro lado. No sé por qué, no sé si es miedo o porque no saben cómo dictarlo, pero precisamente estas medidas pues tienden a proteger cuestiones inherentes a la familia, ¿no? Como bien lo dijo usted, si hay violencia y se quiere prevenir o lamentar alguna cuestión que pueda pasar posteriormente más grave, pues para eso son estas medidas, que pueden ser de pensión alimenticia. Si posiblemente no le están dando pensión alimenticia a los niños o a la esposa, también se puede pedir, ¿sabes qué? Decreta una pensión provisional en lo que se lleva a cabo el juicio, ¿sí? Entonces, para eso son estas medidas. El problema es que muchos jueces no lo hacen, ¿no? Bueno, aquí en juzgados civiles de Tehuantepec es muy poco, lo he visto yo. En otros juzgados la mayoría sí los decreta. Pero qué bueno que nos hace saber esto, licenciada, porque así las personas pues pueden exigirle a su abogado que soliciten una medida, ya sea de protección, ya sea de pensión alimenticia, ya sea de separación también de cónyuges, o sea, de esposo, de esposa, como bien el ejemplo que nos decía usted, ¿no? Entonces, se puede. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una de las parejas de Jonathan se encuentra en el extranjero y pues quiere divorciarse? ¿Esto se puede hacer? Sí, se puede hacer, pues, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos, ¿no? Tiene que estar en el extranjero de manera legal, ya sea residente o nacionalidad de otro país. Entonces, ¿cómo va a hacer el trámite? Pues tiene que comparecer un apoderado y ya él es el que va a hacer los trámites, claro, con ciertos requisitos, ¿no? Pero aquí el requisito clave es de que esté legalmente en el otro país, que su estancia sea legal. Ok. Y por ejemplo, la persona, como se le dice, ¿no? Está mojado en otro país, no pudiera tramitar su divorcio desde allá. Desde allá no lo puede tardar porque no tiene su estancia legal allá. Ok, y si le tuviera, ¿cuál sería como el requisito para hacerlo? Otorgar un poder para que otra persona comparezca en su nombre y representación. Ok. Entonces, pero sí, tendría pues que estar como de legal, ¿no? Allá. Así es el requisito esencial. Licenciada Sandra, ¿qué cuestiones inherentes a la familia se pueden ventilar en un juicio de divorcio incausado? Sí, maestro. Bueno, vamos a tocar el punto de lo que contiene el convenio, o en este caso la propuesta de convenio, como refirió ciertamente el licenciado Natán. Bueno, dentro del convenio se ordena anexar, se ordena anexar a la demanda, y dentro de la cual se van a indicar las siguientes cuestiones relativas a la familia.
¿Cuáles? La pensión alimenticia para la esposa o el esposo que lo necesite y para los hijos menores de edad. También está respecto de la guardia y custodia. ¿Quién se va a hacer cargo de los hijos durante la tramitación del divorcio, pero una vez también ya que se haya ejecutado este? También, en caso que existan bienes, vamos a anexar también dentro de la propuesta de qué manera se van a dividir o se va a disolver, como comúnmente se llama, la sociedad conyugal o el compendio, el contenido de todos los bienes que se hayan adquirido o comprado dentro del matrimonio. Cuando uno de los padres ejerce la guardia y custodia, que es el cuidado de los hijos menores, el otro padre, que vamos a llamarle padre no custodio, va a tener también un derecho de visitas y convivencia con los menores, porque independientemente de que uno de los padres lo solicite, es un derecho inherente a los niños. Bueno, entonces, todas estas condiciones son las que se pueden ventilar dentro de lo que es el divorcio incausado a través del contenido del convenio del que hemos hecho referencia. Al mismo tiempo, podemos solicitar en este mismo convenio lo que hemos mencionado, que es la pensión compensatoria, en caso que así proceda. Ya explicamos cuáles son las condiciones para que se pueda dar, y también lo que es la indemnización en caso de existir violencia. Por ejemplo, tocando el tema de la violencia, el ejemplo de la violencia, bueno, es en este convenio respecto de que se tiene que ventilar al desahogar o desarrollar la audiencia preliminar. Es el momento procesal en que se tiene que llevar a cabo. Ok. Y, por ejemplo, bueno, entiendo que todas estas cuestiones son inherentes y consecuencias del divorcio, ¿no? Entonces se tienen que ventilar o se tienen que resolver pensión alimenticia, guardia y custodia, ¿no? Entonces, pero fíjese que muchas veces como que no sé por qué, no sé si se les ha pasado a ustedes, que no las quieren como ventilar, no las quieren como que resolver en este juicio. No sé si a usted le ha pasado, licenciada Sandra. Bueno, sí, maestro, en específico, se me ocurre, por ejemplo, mencionar un asunto del cual no hace mucho tiempo que me tocó conocer como abogado, justamente aquí en el Juzgado Civil de Tehuantepec, en la cual tramitándose el divorcio incausado, en específico en la audiencia preliminar de la cual estoy haciendo referencia, la secretaria de Acuerdos, Alicia. Viene Alicia García Reyes. Sí, correcto, maestro. Ok. Tocando el punto precisamente de, vamos a llegar a un acuerdo en cuanto a la propuesta y contrapropuesta de convenio, porque en este caso sí se dio una contestación al divorcio, y estaban precisamente manifestando respecto de los alimentos, de la guardia y custodia, de visitas de los menores. Sin embargo, la licenciada que estoy mencionando dijo que no, que se dejaran a salvo los derechos para que se hicieran valer en otra vía. Sin embargo, la misma ley es muy clara cuando nos indica que precisamente este es el momento en el que se tienen que ventilar. ¿Por qué? Porque son cuestiones inherentes a la familia que se tienen que resolver en ese momento. Entonces yo creo que nos falta un poquito más de empatía o de... Yo no dudo que tenga conocimiento y experiencia, sin embargo, que no lo quieren resolver. No sé si es ¿qué sería? Un parámetro que ellas tengan o que ellos, no sé, ignoro. El tema es que se niegan y dejan a salvo los derechos cuando a la parte que le está afectando, pues evidentemente no sabe ni cómo hacer, probablemente tengan que ejercer otro juicio y le está causando perjuicio, pues grave. Sí, por supuesto. Yo entiendo esa parte y qué grave, qué delicado tema. Cuando, no sé, como dice usted, no creemos que no vamos a pensar que no tenga conocimiento la licenciada, pero sí lo tiene. Imagínese, ventilar esos juicios a diario, pues entonces yo creo que la experiencia no debe tener. Pero sí, ignoramos por qué no lo hacen. Imaginen, vamos a poner un punto donde no se ventiló, no se resolvió la pensión compensatoria. Es decir, que la esposa ya no necesitaba los alimentos posterior a el divorcio, ¿no? Entonces, si yo como abogado
si es que hubo un juicio previo al divorcio, una pensión alimenticia, pero con una cuestión matrimonio, consecuencia del matrimonio o obligación, derecho del matrimonio, es decir, tú como esposo tienes la obligación de proporcionar alimentos y por eso cuando en el tiempo que duró este matrimonio, pues se te le mandó la pensión alimenticia, ¿no? Pues, ok. Pero si acá en el divorcio no se resolvió si la esposa necesitaba la pensión después del divorcio, ahora, ¿qué se va a ventilar en ese juicio? Yo, por ejemplo, si soy abogado, es que en el juicio de divorcio, pues no se resolvió nada en relación a eso. Por lo tanto, se entiende que no los necesita ya. Por lo tanto, cancélalo, porque ya no los necesita. Y en el problema, como dice, es que se mete a uno, bueno, que mete a las partes. Porque ahora, que si bien es cierto, lo puede pedir por separado, pero generamos un gasto más para las personas, ¿no? Ahora tramitar otro juicio diverso. Y entonces creo que sí es algo muy, muy, muy delicado y que pues se debe tomar conciencia, ¿no? Pero sí, desde luego, acá se tiene que ventilar la pensión compensatoria y la indemnización económica para el caso de que proceda, ¿no? Ok, gracias. Ahora, una vez que ya se desahogaron las pruebas de cómo van a quedar en caso de que los convenios, las propuestas de convenio pues no fueran ahora sí que casi iguales, ahora ya se desahogan las pruebas y la juez tiene que dictar una sentencia, ¿no? En esa sentencia, ¿qué es lo que debe de contener, licenciado Donato? Puede de contener lo relativo a la pensión para los hijos, la guardia de custodia, el régimen de cita y convivencia y todo lo inherente a los bienes que se hayan adquirido, si es que se ha adquirido durante el matrimonio. Claro, los requisitos esenciales, ¿no? Del nombre de las partes, lugar, fecha. Pero en esencia importante sería la cuestión de los alimentos, guardia de custodia, visita y convivencia y bienes. Y bienes, ¿no? Y la pensión compensatoria de la que hemos hablado, ¿no? Para el caso de que se haya solicitado. Exacto. Y bueno, una vez que, pero desde aquí, ya desde la primera audiencia, que como ya lo dijimos, de ratificación, o donde va la persona que solicitó el divorcio, va a comparecer ante el juez, dice, insisto, en divorciarme, desde ahí ya se divorciaron, ¿no? Para este momento ya están divorciados. Ya están divorciados, nomás se va a ventilar respecto a las cuestiones de familia, ¿no? Ok, sí es cierto, ya para ese tiempo ya están divorciados, ¿no? Y que eso es lo que este tipo de divorcios es lo benéfico, ¿no? Que ya se divorcian desde antes, ya nada más hay que irse a juicio sobre cuestiones que no te pongan de acuerdo, ¿no? Perfecto.